Hola amigas y amigos de la oveja trasquilada, muchas gracias por el favor de su atención. El día de hoy va a ser un video especial porque es un video sobre uno de los problemas que tenemos, pues no solo vigente, es un problema que se viene acarreando de mucho tiempo atrás, sino que por múltiples razones, unas de ellas reales y otras más bien ficticias o políticas, está saliendo ahora mismo como una problemática que requiere una solución urgentísima. Me refiero al problema de la crisis hídrica en todo el país de México y bueno, no solamente en México, sino en varios países que están padeciendo esta problemática donde los niveles de agua están disminuyendo. Recientemente escuché un programa de unos comentadores políticos. El programa se llama Poder y Dinero o Dinero y no sé, tiene un nombre bastante característico que nos hace pensar qué es lo importante para estas personas. Y en este programa estuvieron entrevistando a quien fuese el director de Conagua en un periodo de 2012, en tiempos de Felipe Calderón como presidente. El nombre es José Luis. eh, ahora les investigo sus apellidos. Tiene un nombre, unos apellidos poco comunes. Pero el caso es que este señor eh, empieza a exponer la problemática y rápidamente dice, el problema es que no tenemos Fondem. Y el problema es que Andrés Manuel López Obrador eliminó el Fondem. Creo que es una respuesta bastante simple y bastante alejada de la realidad. Hace 4 años que inicié a investigar sobre estos temas de agua. Estoy actualmente cursando un doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el centro del país, en México. Y mi tema de tesis es justamente evaluar el peligro de contaminación y de afectación a pobladores a raíz de algunos focos con alto peligro contaminante, que en este caso son los basureros y una zona minera. Y bueno, debido a este trabajo que estoy desarrollando, es que he tenido que investigar, documentarme muy bien para saber cuál es la situación actual del agua en el país. Pues gracias a esta documentación que he hecho, me he dado cuenta que eh, la mayor cantidad de agua que tenemos disponible para agua que se pueda purificar es aquella que está en el subsuelo, es llamada agua subterránea o agua del acuífero. Es aquella que se extrae normalmente a través de los pozos del sistema de Conagua. Y bueno, lo que expone el señor José Luis Luega Tamargo, ese es su nombre, ya lo investigué, es algunos datos son reales, algunos datos son los que se cuentan en la actualidad, pero les repito, le da un sesgo muy marcado y bueno, tendríamos nosotros que investigar un poco más sobre él, saber que es de filiación panista, que de hecho fue diputado, que estuvo trabajando en el sexenio del señor Fox y posteriormente en el sexenio del señor Felipe Calderón. Entonces, no es una opinión que sea meramente técnica, fundamentada en datos reales, sino que tiene un sesgo político partidista. Pero bueno, vamos a permitir que exponga su tema y posteriormente vamos a hacer unas aclaraciones, unos detalles que considero muy importantes. El país enfrenta una grave crisis hídrica que podría llegar a complicarse en menos de 5 meses. En el caso de la Ciudad de México, la escasez de lluvia y la sequía que enfrentan los capitalinos haría que el sistema Cutzamala llegue pues lo que se conoce como el día cero, en el que no habría ni una gota de agua. La situación es, por supuesto, grave a nivel nacional, pero en unas partes pues es todavía peor que en otras. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder José Luis Luega Tamargo, presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Comisión Nacional del Agua. José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Noches, Cervera Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se está acabando el agua? Muchas gracias por la invitación. Contrario. Macario, Ernesto. Pues yo creo que estamos en una situación realmente de emergencia. El año pasado, fue uno de los años más secos en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional, que lleva un monitor de sequía. Es un documento que se publica quincenalmente en coordinación con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esa situación de sequía llevó a que la mayor parte de las presas centro y norte del país están hoy por abajo del 50%. Y particularmente Cutzamala es una zona donde no llovió. Y en noviembre, cuando las presas deberían de estar en promedio en un 80% de almacenamiento, estuvieron en 38%. Esa es la razón por la que estamos en esta crisis tan grave. Desde mi punto de vista, es un asunto que amenaza la seguridad. Es una verdadera emergencia. De acuerdo a una ley que está vigente, la Ley General de Protección Civil, debió de haberse ya decretado situación de desastre. Mucha gente piensa que el desastre es un terremoto o un huracán como Otis que destruyó Acapulco, pero no. La sequía extrema es verdaderamente una condición de desastre natural, porque pone en riesgo a la vida de las personas. En el norte, por ejemplo, distritos de riego, varias regiones que tuvieron sequía extrema y sequía excepcional, que es el mayor grado de sequía, no van a poder concluir sus ciclos de riego, no van a poder llevar a cabo el ciclo primavera-verano, y bueno, es una condición francamente terrible, ¿no? Y zona metropolitana de la Ciudad de México, que depende solo una parte de Cutzamala. En realidad, la mayor parte depende del agua subterránea, que también es un problema. Pozos. Así es, de pozos profundos. Digamos, varios municipios del norte poniente, desde Naucalpan, Atizapán, Izcalli, Tlalnepantla y otros, tienen mayor abastecimiento de Cutzamala. Por ejemplo, Atizapán recibe hasta 75% de Cutzamala. Acabo de reunir con una serie de directores de organismos de cuenca de la zona metropolitana y me dijeron, estamos solos, no vamos a poder sobrellevar esta crisis, porque la Conagua, el sistema de aguas y la Comisión Estatal del Agua del Estado de México les dijeron, rehabilita pozos, equipa pozos, perfora pozos, arréglatela como puedas, ¿no? Pero aquí la realidad es que cualquiera de estas acciones representa muchos recursos. Se requieren proyectos, rehabilitar un pozo te puede llevar 3, 4 millones de pesos. Perforar un pozo, una cantidad incluso mayor.
Y la realidad es que no tienen el recurso. Es una tristeza, pero los organismos operadores municipales están realmente mal, ¿no? Entonces, ¿por qué no declara la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre natural? ¿Por qué no hay Fonden? Porque al presidente de la República se le ocurrió absurdamente, irresponsablemente, eliminar también el Fonden. Nada más que el Fonden era el instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece una serie de protocolos y de procedimientos para apoyar a la población en caso de desastre, en caso de emergencia, ¿no? Entonces, no hay Fonden. Lógicamente, las autoridades secundarias, la Secretaría de Gobernación, los directores de organismos, no se atreven a elaborar los documentos, ¿no? Esto es una situación muy grave que pone en riesgo realmente la seguridad nacional. Al respecto, José Luis, este fenómeno, aunque es un fenómeno que ha estado creciendo en el tiempo, en buena medida responde al clima actual, el fenómeno del Niño, que era esperable, sabíamos desde el año pasado de qué tamaño iba a ser, por eso el año pasado fue el más caluroso registrado en los últimos 150 años, de manera que esto era previsible no desde noviembre, sino desde enero del año pasado, cuando menos, y pudieron haberse ido tomando medidas para resolver. No es solamente que hoy no quieran declarar el desastre, es que tampoco se tomaron medidas en los meses previos, en previsión de lo que sabíamos que iba a ocurrir. Es algo que, por ejemplo, en Nuevo León han estado sufriendo porque también no tomaron las medidas a tiempo y ahora fingen que están terminando su nuevo sistema hidráulico que tampoco funciona. Entonces, esta política de simulación sí resulta costosa y no sé si habría manera de que pudiéramos hacer algo todavía ahorita en febrero para evitar llegar al día cero o la hora cero, que creo que está estimada para mediados del mes de junio en la Ciudad de México. No, indudablemente esto es una falta de gobiernos que no tienen memoria y que no le dan continuidad, Macario, a los programas, ¿no? Realmente la política hídrica requiere una agenda de largo plazo, con visión de cuenca, como una hoja de ruta de una serie de acciones que tienes que hacer en infraestructura, en tecnificación, etcétera, para ir, digamos, paliando el problema del cambio climático, porque efectivamente estos fenómenos extremos cada día van a ser mayor como efecto del fenómeno del cambio climático. Y además hay que trabajar mucho en restauración de ecosistemas, reforestación, áreas de recarga de acuíferos, etcétera, donde en esta administración no se ha hecho nada, así nada. O sea, realmente la caída, Macario, en presupuesto de infraestructura hídrica es tremendo. Me da pena decirlo porque la CONAGO es una gran institución, heredera de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pero está operando con la mitad del presupuesto con la que un servidor terminó hace 12 años. Yo terminé en 2012 con el doble de presupuesto. Pero en materia de infraestructura igual, prácticamente está a la mitad. Y lo más grave, el apoyo a municipios en una serie de programas que había de subsidio, de paripasu para realmente apoyar la infraestructura a nivel de los organismos operadores está en cero. Entonces sí estamos ante una situación verdaderamente grave que tenemos que paliar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Cutzamala y Lerma, que son las dos fuentes externas, representan el 30%. El 70% del abastecimiento de la zona metropolitana, que es la misma cuenca, es de los acuíferos del agua subterránea, que está en una condición de sobreexplotación crítica. Ahora da la instrucción, perfora pozos, vete sobre el acuífero. Si tú me preguntas, ¿qué está más grave? ¿Cutzamala o el acuífero? El acuífero. Realmente, yo le llamo a este problema de Cutzamala el último aviso de una catástrofe inmanejable. Porque, Monterrey tiene muchos más recursos, pero son 6 millones de habitantes. Pero la zona metropolitana, además de ser capital, sede de los poderes, lo que es CDMX, realmente la zona metropolitana somos 22 millones de habitantes. Y una crisis de agua con 22 millones de habitantes no es manejable. Entonces, ¿por qué no actuó la autoridad en su momento? No tomó las previsiones, es correcto, una grave falta. Pero que no lo hagan en este momento, ya es una locura, ¿no? ¿Qué están esperando? O sea, hablas de julio, déjame hacer una aclaración. Están dando una información equivocada, perdonen. O sea, en realidad, llevar a cero las presas de Cutzamala, eso es imposible. Por ejemplo, Valle de Bravo, que es la última que alimenta a la planta potabilizadora, está alrededor del 35%. Más abajo, la concentración de contaminantes, lamentablemente, por descargas de aguas negras, de una serie de contaminantes, no va a ser tratable en la planta potabilizadora de Berros. Nuestro horizonte es a abril, porque cuando llega a un nivel en el que ya tienes metales y otros contaminantes, cuando tú la llevas a la planta potabilizadora, no la vas a poder potabilizar. Sería verdaderamente criminal que alguien dijera, pues aviéntala porque no hay agua. Imagínense ustedes el problema de salud pública, lo que puede implicar mandar un agua sin la calidad adecuada. O sea, es mucho más grave, es muy urgente, y yo sí hago un llamado. ¿Qué está esperando el gobierno? Los municipios requieren recursos. Sí, pero no van a llegar a las elecciones, Ernesto, porque dicen, perfora un pozo. Recurso para perforar, para rehabilitar, para equipar, millones de pesos. Se requieren carros tanque, porque los pozos que rehabiliten no van a tener conexión a una red y no vas a poder subir el agua. Necesitas carros tanque. No hay. Personal para operar, gastos para adecuar las redes, etcétera. Es inconcebible que a estas alturas no haya habido una acción verdaderamente de emergencia. No lo previeron, porque es un irresponsable, pero que no lo hagan ahorita, francamente estamos en un nivel muy crítico. José Luis, mencionaste al principio el impacto que tiene sobre otro sector también trascendente. O sea, nos quedamos sin agua y nos morimos. Nos quedamos sin alimento y también nos morimos. Claro. La agricultura del país está en serios problemas en este primer semestre. Y estamos todos felices porque la inflación, salvo estos últimos 3 meses, ha estado medio bajando, pero viene un problema bastante serio en términos de alimentación, de producción, de lo fundamental. Llamémosle maíz, trigo, sorgo, los granos específicamente, pero también todo lo que México produce para exportación, todas las berries, Totalmente. Se requiere muchísima agua. ¿Qué va a pasar ahí? Pues mira, el único camino hacia el futuro, desde mi punto de vista, es lograr la mayor eficiencia posible en todos los usos del agua. En tecnificación del riego agrícola, sobre todo. Somos un país con un uso extensivo del agua enorme. Se considera que el 75% del agua, tanto superficial como subterránea, va al riego agrícola. Haciendo un cálculo así muy sencillo, matemático, si tú lograras por tecnificación bajar un punto porcentual, cada punto porcentual representaría 500 millones de metros cúbicos.
casi lo que requiere, por ejemplo, la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Ahora, ¿por qué la declaratoria, Ernesto? ¿Por qué insisto en ello? Porque efectivamente tenemos una crisis en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero en el norte, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, hay un problema muy grave. Debieron desde más o menos julio, junio, haber decretado la emergencia y haber tomado medidas, porque las pérdidas de no concluir un ciclo agrícola o de no arrancarlo son brutales. Es para mí increíble que el presidente, antier, con motivo de las reformas constitucionales, manda una que dice, bueno, si no hay agua o hay escasez, va al uso doméstico y no para los otros usos. Que por cierto está en la ley, es prioritario el uso como derecho humano al agua, ¿no? Sí, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la agricultura? Por ejemplo. ¿Qué pasa con la producción? ¿De qué van a vivir los que reciben agua disque para beber, no? No, es un problema muy, muy serio. Entonces, el camino, Ernesto, es una agenda de largo plazo, que ya la teníamos, que era la Agenda 2030, en el que se requiere una inversión sostenida para tecnificación al máximo. ¿El sector privado puede participar en eso? Claro, bueno, sí, claro. De hecho, ¿O lo tiene que hacer al 100% si el gobierno no quiere? Debe de haber subsidios y apoyos para realmente lograr esa tecnificación. Los distritos de riego, por ejemplo, tienen algunos muy buena organización e incluso capacidad de financiación. Pero el tema, tanto en organismos operadores como de agua, municipales, como en distritos de riego y unidades de riego, es el tema de financiamiento. Yo creo que la crisis que estamos viviendo no se va a resolver si no hay también una participación de la iniciativa privada en grandes proyectos. Por ejemplo, la figura de APPs, que está satanizada en este gobierno, pero que es ley constitucional. Asociación público-privada. Es la asociación pública-privada, efectivamente, para todos estos problemas de modernización de organismos, es vital. Oye, José Luis, a ver, se está quemando la casa. Totalmente. Obviamente. Entiendo que hay planes para el futuro, etcétera. ¿Qué haces en este momento? O sea, ¿qué tienes que hacer para poder pues, evitar que esto se convierta en una catástrofe? En medidas concretas, incluso no solamente para la Ciudad de México, sino para otras partes de la República. La declaratoria es que verdaderamente, te lo digo con conocimiento, o sea, el recurso que en ese momento requiere el sistema de aguas de la Ciudad de México, aunque no lo diga, requiere mucho recurso. Y sobre todo los organismos que he mencionado de la zona metropolitana requieren dinero. ¿Por qué dinero? Bueno, pues porque es la forma en que van a poder subsanar todas estas acciones que efectivamente tienen que hacer. La acción inmediata sí va a ser esa, irse sobre el acuífero, que es terrible. Si hay tiempo, mencionaría que todas las grandes obras que se han hecho siempre han sido para tratar de evitar la sobreextracción. Por ejemplo, Lerma, 1950, la justificación técnico-económica, cuando llegue Lerma, vamos a dejar de extraer el volumen equivalente. Se les olvidó y vino para todo en adicional. En el 70 hubo una crisis como esta, pero la de hoy es elevada al cubo, ¿no? La del 70, dijeron, Cutzamala fue una decisión muy, muy interesante y muy inteligente, un sistema maravilloso, ¿no? Un sistema hidroeléctrico invertido para suministro de agua, ¿no? Pero cuando llegue Cutzamala, vamos a dejar de extraer el volumen equivalente. ¿Pero qué hacemos en los 5 años que tardó el proyecto? Perfora pozos, se llamó PAI, Plan de Acción Inmediata, pero cuando tengamos Cutzamala, también el PAI lo vamos a dejar. No se hizo nada, es lo que digo, que no tenemos memoria, ¿no? Entonces, realmente la crisis del acuífero sí es muy grave. O sea, sí estamos en riesgo de... El acuífero está ahorita aquí abajo, pero no hay una jarra que me esté llenando, porque como hemos extendido la ciudad, hemos acabado con áreas de recarga, áreas agrícolas, área de bosque, no tenemos recarga del acuífero. Entonces la decisión que están tomando es un harakiri donde ya tenemos parte de la daga, digamos, falta nada más empujarla, ¿no? Creo que estamos al borde aquí del precipicio y yo sí hago un llamado a tomar acciones muy fuertes desde el gobierno federal. Si no hay recursos, no vamos a pasar esta crisis. Consecuencias inmediatas, rapidísimo. Bueno, pues yo pienso que el que no tengas distribución de agua, por ejemplo, Naucalpan, con la población que tiene Naucalpan, es una crisis inmanejable. Van a empezar a ver, ya hubo ahora... Rebatinga. Ya cuestiones políticas, electorales, del proceso electoral. No, que no han invertido, el municipio no ha invertido en agua por parte de los contrarios a la actual presidenta. Eso no puede ser, ¿no? Entonces va a empezar un conflicto que puede derivar en un conflicto social y puede derivar en enfrentamientos y puede derivar en problemas de salud pública. O sea, tú imagínate una familia que no recibe agua en 2 semanas, por ejemplo, que no tiene higiene, que no tiene cómo preparar sus alimentos. Bueno, pues vas a caer en una crisis realmente muy grave de salud pública. Entonces, riesgo de seguridad, de enfrentamientos, riesgo de crisis social y riesgo de epidemias, ¿no? Ahora sí, a comprar pipas y al negocio de las pipas. Que es la mafia de las pipas, que es el otro problema. José Luis Luege, muchísimas gracias por haber Al estado con contrario, nosotros. a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Vaya que se sintió en confianza el señor José Luis y pudo decir lo que realmente sentía que no podía expresar de su ronco pecho hasta que encontró estos amigos del poder y negocio, poder y dinero, no recuerdo exactamente. Miren, ¿por dónde empezar? Les decía yo que toma varios puntos reales, como el que el 70 y tantos % del agua se utiliza en la agricultura, un 10%, entre 10 y 15% para uso urbano, y el restante para cuestiones de industrias y el uso de las presas, las hidroeléctricas. Ese es un punto real. Otro punto nos dice que en el caso de la Ciudad de México, el sistema Lerma-Cutzamala únicamente abastece más o menos el 30% del agua que se consume y que el restante es obtenido del acuífero. Nos dice también que el acuífero está sobreexplotado y esto es una realidad muy lamentable y real. Es que en todas las ciudades prácticamente del país estamos haciendo un alto consumo, estamos teniendo un alto consumo de agua y que este consumo no se ve, no lo favorecemos con una recarga al acuífero. ¿Cuál es la recarga natural del acuífero? Cuando llueve, la temporada de lluvia, el agua que infiltra. ¿Y dónde infiltra principalmente? Bueno, en las zonas, perdón, en las zonas montañosas, en las cordilleras. En el caso de la Ciudad de México, nosotros tenemos un bosque que se llama, de hecho, se le ha nombrado el bosque de agua, que es una región montañosa con bastantes pinos,
coníferas principalmente entre la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca y Puebla. ¿Y cuál ha sido el problema? Que esta zona ha ido reduciendo, se ha ido urbanizando, pero no es para nada un problema actual reciente, me refiero, sino que es un problema que se ha permitido y que se ha, pues realmente no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco para corregirlo. Muy cínico me parece el comentario de que en su gestión él recibió más del doble de dinero de lo que se tiene actualmente destinado para Conagua. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, yo le estoy diciendo que es un problema que se debió atender hace 5, 10, 15, 20 años. Es decir, uno de los principales personas que se hicieron de la vista gorda, pues en dado caso fue él mismo en su gestión, porque en ese entonces debieron ya actuar, por ejemplo, no permitiendo ninguna construcción, reforestando totalmente estas zonas de las cordilleras que les estoy mencionando, debieron invertir en la tubería en todas las ciudades, debieron multar con hacer leyes muy estrictas para quien desperdicie agua y debieron tecnificar el campo. ¿Sí? Algo importante también es que mucha del agua que se utiliza en el campo incluso son para alimentos de exportación, es decir, estamos utilizando un agua del país que se tiene limitada y la estamos utilizando para generar alimentos o incluso agua embotellada o refrescos o cervezas para exportar. Y me parece muy, muy limitado su pensamiento de decir que en el momento en que se autorice el dinero, eso se va a corregir. O sea, no le veo más allá de que van a empezar a perforar más pozos en el acuífero ya sobreexplotado, que lo está diciendo, o van a tener que hacer pozos más profundos, con un riesgo muy, muy, muy importante que no menciona para nada. Y es que cuando se hacen pozos tan profundos, ya pueden venir con diferentes minerales, diferentes metales, e inclusive con uno que es muy, muy peligroso. Me refiero a arsénico. De hecho, uno de los grandes proyectos del presidente AMLO es proveer de agua segura para la laguna. Regiones en México como Coahuila, como Durango y varias más tienen altas concentraciones de arsénico, elemento que ya se ha comprobado que es cancerígeno. Entonces, hay varios proyectos en el país que se están haciendo para evitar esta problemática, pero no aborda para nada el origen de la problemática, que es, por ejemplo, cambio climático, afectación a los ecosistemas, y no aborda tampoco los problemas de cultura y el alto consumo que hacen las empresas y las cuestiones agrícolas. Este tipo de programas, lamentablemente, aún siendo subsidiados por el mismo gobierno, me refiero al programa que sale en Canal 11, y que tratan de buscar soluciones. Bueno, ahí tengo que reconocer que el mismo entrevistador insistió, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y el especialista pues no pudo dar ninguna solución importante. Yo les pudiera decir que incluso el programa Sembrando Vida pues es una solución que apunta hacia ese punto, hacia esa problemática. Otras soluciones son políticamente poco, ¿cómo decirlo? Es difícil tomarlas en este momento. Por ejemplo, se tendría que limitar el agua en cuestiones ya les dije, de alimentos que van para exportación, se tendría que limitar el agua que se utiliza en recreos, en jardines, en club de golf, es decir, se tendría que limitar el agua que no sea estrictamente para cuestiones de consumo humano. Y esto obviamente afectaría a diferentes negocios y actividades que se desarrollan en el país. Pero hay algo muy, muy importante, es que nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que ir adecuando para cuidar más el agua y para hacer una verdadera cultura en la que valoremos más el agua que incluso el dinero. Porque llegaremos al punto que ni con todo el dinero podamos recuperar esta agua si seguimos viviendo, si seguimos consumiendo, si seguimos contaminando como estamos haciéndolo ahora mismo. Pues les agradezco mucho el favor de su atención. Por favor, suscríbanse a la oveja, denle like. Voy a hacer otro video con este tema del agua porque en otro programa del señor Zuckerman también trataron del tema, pero de igual manera les quiero hacer una crítica que lo siguen tratando como un tema político cuando va mucho más allá y sería, pienso yo, muy, muy recomendable que se entreviste a las verdaderas personas que tienen el conocimiento para dar soluciones y no únicamente para aquellos que piden dinero y creen que con eso se va a solventar todo. Muchas gracias, por favor denle like y compartan.